tal? Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos escuchan, a quienes nos hacen el favor de vernos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenas. Madero, Cecilia Lavalle, nuestra invitada de honor y de lujo. Así de es. esta sesión. Bienvenidas, Cecilia. Muchas gracias. Gracias por la contrario. Bienvenidas a este programa de Voces de Mujer. Palabra de mujer. Palabra de mujer, que a lo mejor lo haríamos en plural, de mujeres. Por supuesto. ¿No? Porque las mujeres tenemos diferentes formas de ver las cosas, nuestra palabra puede ser muy diversa y este programa se trata de abordar las problemáticas que se han visto de manera común desde la mirada de las mujeres y desde la opinión de las mujeres y sobre la circunstancia que vivimos las mujeres. Así es de que vamos a abordar hoy un tema sumamente interesante, es el tema de la paridad, un tema que está absolutamente en el contexto actual. Y a mí me gustaría muchísimo pedirle a Cecilia Lavalle, que es especialista en este tema, que nos dijera la diferencia entre tres conceptos que parece que son lo mismo o que se juntan o que luego se usan de manera indistinta, que son equidad, igualdad y paridad. Sí, gracias, muchas gracias. La pregunta es muy pertinente porque se siguen usando como, sobre todo equidad e igualdad, se siguen usando como sinónimos y de pronto paridad queda solamente para aspectos de política institucional. El concepto correcto es igualdad. Igualdad es un concepto que nos remite a un derecho humano que está garantizado en la Constitución, que está garantizado en los convenios internacionales y al que el Estado está obligado. El Estado está obligado a hacer lo que tenga que hacer para que mujeres y hombres gocemos del derecho humano a la igualdad. ¿Qué sucedió en el proceso? En la conferencia, en la cuarta conferencia mundial que se realizó en Beijing en 1995, el Grupo del Vaticano introdujo el concepto de equidad porque le parecía que el de igualdad no era necesario. Él dijo, no, equidad es darle a cada quien lo que le corresponda y eso está muy bien porque hombres y mujeres son complementarios, ¿no? No hay modo de que sean iguales. Y mejor metamos el concepto de equidad. Casi todo el acuerdo de Beijing tiene el concepto de igualdad, porque ganó, digamos, la discusión todos los grupos de derechos humanos que decían, no, esto se debe llamar igualdad. Casi en todo el documento está la palabra igualdad, pero las latinoamericanas sí trajeron esa inquietud e introdujeron, casi en toda Latinoamérica se introdujo el término de equidad y se interpretó como equidad es el pasaje que nos va a llevar a la igualdad, es el camión, equidad es el camión, la igualdad es la meta y introdujeron el concepto de equidad que se plasmó en todos los planes de gobierno, está plagado. Hasta fecha muy reciente, particularmente en 2011, cuando todos los convenios internacionales suben a la misma categoría del primero constitucional, empieza a haber un esfuerzo muy grande de defensores y defensoras de derechos humanos, de decir, olvídense de la palabra equidad, bórrenla de su cabeza. El gobierno no está obligado a garantizar la equidad. ¿Cuál es la diferencia? Equidad también es un sistema de justicia, pero la equidad no garantiza la no discriminación. En ningún lado te la exigen, ni tienes por qué exigírsela al Estado. En cambio, la igualdad tiene como su centro, como su núcleo, la no discriminación, y esa sí la tiene que garantizar el Estado. Un ejemplo sencillo sería a las trabajadoras que van a parir, les dan 3 meses, esa es una medida que se consiguió hace mucho tiempo. ¿Cuándo es una
una medida de equidad y cuándo diríamos que es una medida de igualdad? Es una medida de equidad cuando a esta mujer le otorgan sus 3 meses y en esos 3 meses puede perder un ascenso, capacitación, salario, algunas prestaciones. Es una medida de justicia porque quienes hemos parido sabemos que no es como hacer quesadillas, ¿no? Claro. Sí, es una medida, desde luego no es hacer quesadillas. Sí, 3 meses, muy bien, te conservan el empleo, pero te perdiste una serie de posibilidades porque estabas tomando tu permiso de maternidad. Esta misma medida le puedes exigir al Estado que sea una medida de igualdad cuando bajo ninguna circunstancia puedes ser discriminada mientras tomas esos 3 meses. Si solamente es equidad, no lleva incluido el principio de no discriminación. Pero si es igualdad, nada que pueda causarte un perjuicio puede ocurrir en esos 3 meses. Y esto sí se lo podemos exigir al Estado. Por eso lo que hemos estado insistiendo es olvidémonos de la palabra equidad, borrémosla de todos los programas y solamente insistamos en igualdad, que es un principio de justicia, sí, pero tiene incluido el de no discriminación. Y el derecho como ser humano. Tu derecho a la igualdad y no discriminación. Claro. Ahí se inserta la paridad. La paridad es igual poder. ¿En dónde? En todas partes. La paridad expresa que el poder es un asunto de mujeres y de hombres y que esa expresión debe darse en la casa, en los sindicatos, en las asociaciones civiles, en la iniciativa privada, en los institutos de administración pública, en todas partes. En los ejidos. En todas partes, empezando por la casa y terminando en las religiones. Pero en este momento, el único lugar en donde hemos podido presionar, exigir y legalizar ha sido en el poder público institucional y básicamente en los cargos de elección popular. ¿Por qué? Porque los partidos reciben fondos públicos, o sea, mis impuestos y sus impuestos. Y entonces ahí podemos exigir. Por eso es que las leyes que hemos reformado en México están exigiendo paridad para cargos de representación popular. Pero tenemos muy claro que es solamente la primera de muchas paradas que tenemos que hacer para lograr que el poder sea repartido en partes iguales entre mujeres y hombres. Sí, porque todavía falta la iniciativa privada, todavía faltan diferentes rubros que todavía no están contemplados o no quieren contemplar. Ah, seguro, resistencias hay muchas. Y todavía más falta, digamos, abonando a que el camino es largo, muy largo, todavía falta que quienes llegamos como mujeres a un cargo de elección popular o a un cargo de elección público, nos hagamos responsables de nuestra propia agenda. Es decir, durante muchísimo tiempo hubo en la Cámara de Diputados un indígena, ¿no? Decían, sí, y un indígena, ya iba uno entre los 400. Claro, pero uno entre 400 no podía impulsar las leyes a favor de los indígenas, no podía hablar de la defensa de sus tierras, hablar de la defensa de sus aguas, porque era uno entre muchísimos. De ahí que el número es muy importante, pero también es muy importante que si entrara la mitad de indígenas, sería inexplicable que la mitad no hablara sobre el derecho a la tierra y no hablara sobre el derecho al agua y no hablara sobre el derecho a sus costumbres y no hablara sobre, ¿no? O sea, es decir, sería inexplicable como para qué entra la mitad si no va a ser propia, si su agenda propia no va a estar de manera explícita ahí. Y es un poco lo que nos pasa con las mujeres. Es sumamente importante, yo creo que es un logro fundamental por el que hemos luchado, que entre la mitad, ni una más ni una menos, como lo hemos dicho, pero que la agenda de discriminación contra las mujeres sea tratada en las cámaras. Entonces, por ejemplo, en la Cámara, en la legislatura de Quintana Roo, hay muy poco tratamiento. De hecho, nos decían un análisis que nos presentaron hoy que el 3% de las iniciativas presentadas, el 3% tienen que ver realmente, presentadas y aprobadas y publicadas, tienen que ver con género.
Es decir, de nada sirve que sean la mitad si la postura es del 3%. No, sí sirve que sean la mitad. Sí, me equivoco. No es que de nada sirve. Sí sirve. ¿Por qué? Porque nos capacitamos, porque nos vemos, porque las niñas chicas ven que yo puedo llegar a ser diputada, que sí puedo estar en ese lugar. No, sirve de muchísimo. Rectifico. Pero también sería muy importante que la agenda de género, no solamente las niñas vieran que pueden estar ahí, sino que les abriéramos el camino para que realmente las niñas puedan llegar ahí. Y cuando digo las niñas, no digo las niñas de ciudad, digo las niñas de ciudad, las niñas de región, las niñas indígenas, las niñas, es decir, hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Así es, y yo creo que aquí en este tema, experta como es Cecilia Valle, yo quisiera abundar un poquito, Ceci, que nos platiques de ti, ¿por qué llegar a este punto? Porque tú eres una experta en todos estos temas de género. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué al tema? Además, eres una luchadora, de verdad, ahora sí que de aquí del estado de Quintana Roo, que ha estado luchando permanentemente por esta igualdad. Yo no sabía cuánto me gustaba la política hasta que como periodista, como reportera, empecé a darme cuenta que había muy pocas mujeres en el Congreso de Quintana Roo, es donde he ejercido mi profesión a lo largo de los últimos 35 años. Y empiezo a ver que la mayoría de los líderes de partidos políticos me contestan una y otra vez que sí que hay muchas, pero que no votan por ellas. Y yo dije, a mí se me hace que nadie las ha contado. Y un día dije, me voy a dar a la tarea de contarlas. No tenía yo mucha claridad en lo que me metía. Conseguí financiamiento de InMujeres para hacer una investigación y me metí de lleno a analizar la participación política de las mujeres, primero en Quintana Roo, tanto en el Congreso del Estado como en los ayuntamientos, y luego abrir la mirada hacia toda la participación política de las mujeres. Y eso lo llevo haciendo hace, 15 años. Y me ha permitido hacer política desde un lugar en el que disfruto mucho hacerla, que es con esta libertad, sin pertenecer a ningún partido y por la causa de que las mujeres ocupen la mitad del poder, porque, como decía Salina, es su derecho, nada más por eso. No tenemos que ser ni mejores, ni más honestas, ni más lindas, nada, solo porque es nuestro derecho. Amelia Valcárcel, la filósofa española, decía que habremos llegado a la igualdad cuando no se nos juzgue con severidad por los mismos pecados que cometen los señores. Es que ese es el tema, cuando hay más saña, diría yo, cuando se trata de eso. Totalmente. Vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos platicando aquí con Cecilia Valle. Luces TV, La Mañana, con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este segmento apasionante del tema de paridad en Palabra de Mujer. Así es de que Ceci, estábamos justamente tratando de entrar a esta visión histórica que tú construiste. ¿Qué pasa en las legislaturas de Quintana Roo, ya para aterrizarlo concretamente en nuestro estado? ¿Qué pasa en las presidencias municipales, ¿no? Cómo se ejerce el poder. Y otro tema que nos habías comentado en el corte, que yo creo que les va a interesar mucho. Es un tema grande porque en general se nos exige desde lo simbólico, desde lo imaginario, se nos exige que demos el doble, el triple, que seamos la solución. O sea, las mujeres quieren el poder, luego entonces hay que exigirles que resuelvan todo el desastre. Oiga, no tenemos ni por qué. El
el desastre que dejaron los hombres. Desde luego, no tenemos ni por qué. A ver, los hombres históricamente se creyeron con el derecho a escriturar el total de las sillas del poder y las escrituraron. Tan las escrituraron que nos ha costado muchos siglos en casi todo el mundo recuperar la mitad que originalmente nos correspondía. La paridad en esencia y la paridad legal que hemos conseguido en México, en esencia lo que hace es reconocer que el poder es un asunto de dos, de mujeres y de hombres. Cuando se crea la democracia moderna y se crea esta idea de gobierno, cuando se piensa en el individuo, y así se expresa, el individuo, siempre se piensa en masculino. Conforme va avanzando la historia, se nos dice que el individuo es neutro, que nos implica a mujeres y a hombres, nada más que las sillas nunca nos tocaban, así que no nos implicaban. Claro. Hasta que logramos, y empezaron las francesas, logran ellas establecer la paridad como algo legal y dicen, no, el individuo nunca ha sido neutro, el individuo siempre ha sido pensado en masculino, pero el poder es cosa de hombres y de mujeres, porque somos hombres y mujeres los que formamos a la humanidad. Eso es lo que hace el reconocimiento legal a la paridad. ¿Quiénes van a llegar al poder? Pues sepa, igual que con los señores, sepa. En el camino van a llegar los muy trabajadores, los muy capaces, los hombres de Estado, los idiotas, los corruptos, los buenos para nada, y también las mujeres van a llegar, las muy capaces, las inteligentes, las mujeres de Estado, las muy corruptas, las idiotas y las buenas para nada. Van a llegar porque somos seres humanos y no hemos construido como democracia un examen de conocimientos, de capacidad y de calidad. Eso sigue, sin lugar a dudas. Cuando en algunos cursos y capacitaciones que doy sobre todo a mujeres políticas, nunca falta el señor que me dice que no hay suficientes mujeres capaces en los partidos políticos y que no están llegando ahí las mujeres capaces al poder. Yo les dije, claro, enséñenme el examen. Discutamos el examen, nada más luego no se quejen, porque los que van a pedir paridad a gritos son ustedes. Pero además, en la realidad, los que hacen proselitismo principalmente son las mujeres. Sin lugar a dudas. Los que hacen política. Exacto. Ahí están haciendo. Sí, están haciendo política. Ahora, hago esta introducción porque eso explica por qué las mujeres que han llegado, o muchas de las mujeres que han llegado al Congreso de Quintana Roo, como a otros congresos, han sido beneficiarias directas de las luchas que hemos venido haciendo, pero no necesariamente están llevando la agenda de los derechos de las mujeres al Congreso. Que esa es la parte primordial, por eso están llegando y se nos olvida. No, ni siquiera lo conocen. Muchas desconocen cómo llegaron a la silla, porque claro, en sus partidos, cuando nosotros exigimos, casi fueron a rogarles, por favor, acepta la candidatura, porque tenemos que postular mujeres. Los partidos nunca nos creyeron. Venimos reformando la ley desde la década de los 90. Se reformó lo que entonces se llamaba Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La fuimos reformando en el 93, en el 96, en el 2002, en el 2008. Nunca creyeron que íbamos a llegar a este momento. Conseguimos, cuando empezaron a decir, es que no hay mujeres capaces, ahí está, el 2% del presupuesto público, de tu presupuesto, tienes que destinarlo a la capacitación en liderazgo para las mujeres. Porque es verdad, dado que nos excluyeron desde el siglo XVIII, no conocemos el idioma del poder, ¿ok? Toma 2% del presupuesto para capacitar en liderazgo a las mujeres. Y los líderes de los partidos destinaron ese dinero a el desayuno del Día de la Madre, a rifar un coche el Día de las Secretarias, o sea, no nos hicieron caso. Dijeron, estas mujeres, hasta
que el destino los alcanzó. Es que ese es el tema, Ceci, o sea, como tú dices, o sea, luchamos tanto por llegar a los lugares, ya lo tenemos, ya estamos en la silla sentada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Quién las guía? Los mismos hombres. Eso está pasando y hay mucha simulación. Desde los movimientos paritaristas al que pertenezco, desde el movimiento paritarista al que yo pertenezco, estamos trabajando desde distintos ángulos para ayudar a quien se deje ayudar, apoyar a quien se deje apoyar y exigirles al resto. Porque la silla nos ha costado mucho y el trabajo que deben hacer ahí es ampliar, garantizar y ensanchar la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El Congreso de Quintana Roo es una pena. El primer Congreso paritario en Quintana Roo no está entregando buenas cuentas. El Congreso, la legislatura anterior, que digamos es a la que le va tocando, es beneficiaria ya de reformas importantes por las cuotas de género y le toca normar la paridad. Buena parte, no todas, de las diputadas de la legislatura anterior fue lamentable su participación y la historia, y de eso yo me encargo, se las ha de juzgar, lo recordaremos, nos hemos de encargar. Claro. Hicieron un papel lamentable, muchas de ellas, no todas, ni todos, frenando el proceso de paridad. Con todo lo conseguimos. Esta es la primera legislatura paritaria y yo tengo la impresión de que la mayoría, tampoco todas, de las legisladoras no han acabado de entender de qué se trata, ni de qué se trataba. Y ya no lo van a conseguir porque ya entramos al siguiente proceso. Pero eso también nos interpela a la sociedad civil y a las activistas. Y desanima de alguna manera. A mí me interpela porque es... ¿Qué parte nos está faltando hacer para exigirles, para mostrarles que esa silla que tanto trabajo nos costó, si bien la ganamos porque les pertenece como un derecho humano, hay un deber para con todas las mujeres porque hay muchos derechos que hay que ensanchar. Y creo que debemos trabajar como mucho más de cerca con las próximas candidatas para ser mucho más exigentes con su labor, con hombres y mujeres, pero particularmente con aquellas mujeres que van a ser beneficiarias directas de la paridad que tanto trabajo nos costó ganar. Pero en esa parte, lo que mencionas es decir, que no han entendido de que es una lucha de muchos años para llegar a la silla ahora. ¿Dónde es la parte que no se entiende de la mujer? Bueno, a mí me parece que una parte importante, y lo analizábamos en una reunión con muchas mujeres hoy, y que creo que no se nos debe ir, es el patriarcado. Es decir, estamos en una sociedad patriarcal que tiene congresos patriarcales, que tiene iglesias patriarcales, familias patriarcales, toda la educación es patriarcal. Entonces, no se deconstruye el patriarcado cortándole las hojas al árbol, se deconstruye cortándole las ramas para luego cortar el tronco completo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en este momento llegan mujeres. ¿Qué llegan? Pues llegan las hijas, las esposas, ¿no? O sea, llegan las que están junto a los patriarcas, a los que representan el patriarcado. Entonces, sí, luchamos porque llegaran mujeres, no precisamente esas, pero es mejor que lleguen esas a que el patriarcado siga. Eso ya lo seguimos siendo sumisas. Antes, no del todo. Y no todas. No, sí, yo me parece que no del todo, porque ahí están algunas de las demandas. Por ejemplo, el tema, ¿para qué sirve la Cámara de Diputados? Para hacer legislación y para definir el presupuesto, porque es la única instancia que le puedes decir al Ejecutivo, se resuelve así o se resuelve así, le damos tanto y tanto y tanto. O sea, para eso es importante una legislatura. ¿Qué es lo que ha hecho las
legislaturas históricamente. Han dicho que sí a lo que manda el Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que se espera de una legislatura que tiene paridad cuando tenemos una alerta de género? Ahora sí, directito ya la yugular. Yo sí esperaría que legislen como nos lo indica la alerta de género, es decir, con presupuestos, con perspectiva de género. Esto es para las problemáticas que enfrentan las mujeres, esto es para los hombres, esto es para las niñas, esto es para los niños. Ahí sí, para cerrar brechas. Y la asignatura pendiente de legislar y de hacer presupuestos con perspectiva de género es algo que se les puede acabar este periodo sin haber ni siquiera aprendido la regla. Entonces, pero estamos construyendo con ellas estamos conocimiento. Ese es el tema. Vamos rápidamente a una pausa, si me permites, vamos a una pausa rápidamente, regresamos, porque si bien hemos tenido un problema aquí en Quintana Roo, es precisamente eso, que hayan catalogado a Quintana Roo con la alerta de género. Vamos a platicar sobre eso, sobre el presupuesto. Regresamos. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Directo a los presupuestos. Así es, directamente a los presupuestos. Directo a los presupuestos. Solo quería puntualizar que nos quedamos la vez pasada. Ciertamente llegan muchas mujeres que no tienen idea, pero llegan muchas otras que sí son feministas. Ya están llegando feministas. Todavía no en Quintana Roo, pero ahorita tenemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadoras feministas de primera que están dando, o sea, están ahí en el primer frente dando una batalla y acciones ejemplares. A mí me va a encantar ver eso y espero que la vida me alcance de ver eso en mi estado. Los presupuestos y la legislación, que es lo que le toca al Congreso, en efecto son fundamentales. Esta legislatura me parece que no tuvo claridad, ni los señores, o ni todos los señores diputados, ni las señoras diputadas tuvieron suficiente claridad para ver la oportunidad que representaba la declaratoria de alerta de violencia de género. Es verdad que a este gobierno le toca ya responder a una problemática que se vino desarrollando atrás. Pero la alerta de violencia es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque obliga a todas las instancias a sentarse en la mesa y a decir qué está pasando. A coordinar su trabajo. Coordinar trabajos, coordinar presupuestos. No es que a partir de que entrara este gobierno o poquito antes de que entrara empezara a haber feminicidios. Eso es una falsedad. Incluso la declaratoria de alerta y los informes que presentan las expertas dicen con toda claridad que en Quintana Roo hay un contexto que permite la violencia de género, un contexto estructural que culmina en los feminicidios. Ese contexto sigue ahí, el patriarcado goza de cabal salud, o de otra manera yo no entiendo cómo podemos tener los niveles de violencia que tenemos, el aumento de mujeres desaparecidas, la cantidad de mujeres violadas, el problemón que tienen en Cancún, por Dios, no ha bajado un céntimo. Pero eso se viene corriendo, como tú dices, de hace varios años, no es prioridad de este gobierno. Y como tú dices, el tema es que no han entendido que el que le hayan puesto el sello de alerta de género es la oportunidad para trabajar y demostrar realmente soluciones, que eso es lo que está faltando. A mí me decían en un programa que participé hace unos días, me decían, ¿cómo ayudar al destino? Construyan paz. Lo que se ha venido haciendo con el destino, que es sagrado, ¿no? Aquí el Cancún y el destino turístico es sagrado. Lo que se ha venido haciendo a lo largo de muchos sexenios es esconder la basura debajo de la alfombra. Bueno, ya no hay alfombra. Ya se la comieron las cucarachas.
Y si de verdad quieres proteger el destino, construye paz para las mujeres. La mitad de la población son mujeres. Si las mujeres viven violencia en su casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, la mitad de la población de tu estado está viviendo violencia en todas partes, ¿cómo vas a construir paz? No hay manera. Todas las estadísticas y todos los estudios te lo dicen. De modo que es un arduo trabajo el que hay que realizar, pero hay que hacerlo. Pero entonces ahí, cuando ellos dicen, ¿y cómo será eso de los presupuestos con perspectiva de género? Es justamente eso. O sea, es decir, ¿dónde están las problemáticas? ¿No? Y ahí le vamos a meter dinero. Y le vamos a meter escuela para la paz en las escuelas, y le vamos a meter seguridad en las calles, y le vamos a meter luz, y le vamos a meter, es decir, en los lugares donde está detectada, las zonas específicas donde la violencia... Y vamos a trabajar en deconstruir estereotipos en las escuelas, en jardín de niños, en preescolar están los estereotipos vivitos y coleando. O sea, gozan de cabal salud, ideas que a nosotras ya nos pueden parecer totalmente cosa de la época de los abuelos. Acabo de hacer un estudio precisamente en municipios con alerta de género en educación básica, es decir, trabajé con docentes de preescolar, de primaria y de secundaria, de Solidaridad, de Cozumel y de Cancún, de todo Benito Juárez, y ahí tienes a los estereotipos desde preescolar diciendo esto es juego de niñas, esto es juego de niños, las canchas no, las niñas no deben jugar en las canchas, están vivitos y coleando. Ahí, si tú no deconstruyes, si tú no fortaleces tu presupuesto con perspectiva de género en las escuelas, en la educación, en construir unidades de igualdad de género en las dependencias de los estados, solo la Secretaría de Educación tiene una unidad de igualdad. Todas las demás dependencias trabajan con esta idea que generó administrativamente INMujeres, que adopta el Instituto Quintanarroense de la Mujer y con el que vienen trabajando en distintos estados de la República desde hace muchos años, que se llaman comités institucionales de igualdad. No sirven para nada. O bueno, no han servido lo suficiente para esto. ¿Por qué? Porque el comité o los comités se forman con trabajadores y trabajadoras que ya tienen otras responsabilidades, que ocupan un cargo o pasaban por ahí y le dicen, usted ahora va a formar parte del comité, no tienen idea de lo que se va a hacer, no hay una prestación extra, no hay filtros, no hay suficiente capacitación. La idea no fue del todo mala cuando se generó hace años en el centro del país. Es hora de repensarla. El problema es demasiado grande como para dejarlo al azar. Es justamente como podríamos ahora repensar el papel del DIF y su cuidado con la infancia. Ya no es solo poner vacunas de polio, ¿no? Como se hacía antes, Como se hacía antes. Tienen todo el problema que enfrentan niños y niñas como si fuera un asunto de asistencia social. Eso tiene que terminar. Y aquí, volviendo al tema del Congreso y de la paridad, tanto en presidencias municipales, en ayuntamientos como en el Congreso, para entender para lograr presupuestos con perspectiva de género, tienen que entender qué es perspectiva de género. Y para entender qué es perspectiva de género, no se pueden brincar el paso, tienen que entender qué es género. Y no están entendiendo, no se está entendiendo suficientemente bien y no se entiende qué es género y no se consigue perspectiva de género en un taller de 4 o de 8 horas. Porque implica construir implica hacer transformaciones personales, implica cambiar la mirada, implica sensibilizar y formar, y habrá quien en el proceso ni se pueda sensibilizar, no lo desee, no pueda, ni
sea capaz de deconstruir sus propios esquemas machistas y sesgados. Bueno, habría que repensar si parte de los requisitos para ingresar al servicio público tendrían que tener una prueba de perspectiva de género, porque en este momento es una obligación. Están reprobados. ¿Les parece si en el próximo bloque hablamos sobre igualdad y desarrollo? Maravilloso. Listo. Vamos a una pausa, regresamos. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Ya estamos de regreso, seguimos aquí platicando con el tema de perspectiva de género y de los presupuestos, Celina, como decías. Pero yo quisiera antes de entrar al tema del presupuesto, hablabas antes de irnos a la pausa de los estereotipos. Finalmente, esos estereotipos que son tradiciones de usos y costumbres, ¿cómo cambiar en la vida realmente eso de las familias? Porque si bien tenemos que trabajar todos, pero el núcleo inicia en la familia. Está en la familia y está en las escuelas. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es esta idea de lo que deben ser las personas en función del sexo con el que nacen. Un estereotipo implica que solo por nacer mujer se recarguen en ti deberes, obligaciones, responsabilidades, expectativas, y se recarguen en los señores solo por nacer hombres una serie de deberes, responsabilidades, obligaciones, expectativas. Ahí están estereotipos y roles. ¿Qué debes ser y qué debes hacer? Solo en función del sexo con el que nace. Los estereotipos y los roles estorban porque no solamente nos encajonan, sino que no te permiten ser lo que quieras ser o lo que eres, ¿no? A los hombres se les exige, por poner un ejemplo común y trillado, no ser sensibles y no llorar, y en cambio jugar deportes competitivos y de alto riesgo. Bueno, y los hombres que sí son sensibles, que son artistas, que les gusta ver películas y llorar, esos están proscritos. Pero a nosotras nos encargan exactamente lo contrario. Nosotras debemos ser sensibles, tiernas y llorar ante una película romántica. Y aquellas a las que nos puede gustar el deporte, el fútbol, por ejemplo, y aquí Cancún ha dado grandes futbolistas, esas se las ven durísimas. Esos estereotipos todavía están vivos y gozan de cabal salud en las escuelas. Desde luego también en las familias. Pero ¿cómo deconstruirlos? Ahí los medios de comunicación tienen una parte vital. Claro. Y las escuelas también. Porque cuando luego nos echan la culpa y nos dicen, bueno, es que las mamás son las que generan machos. A ver, alto. ¿Cuánto tiempo pasa un hijo con su mamá? Y el papá está. Aún si no está, es decir, aún si es un padre ausente porque se fue, él con su ausencia está diciendo, los hombres se pueden ir, la señora es la que se queda. ¿Quién da de comer? Tú con tu ejemplo vas formando. Pero además, el tiempo que pasan, y sobre todo en destinos turísticos, en donde las mujeres tienen unos horarios de trabajo disparatados y deshumanizados, las y los críos pasan muchas horas en la escuela, en la guardería, en la calle, en las iglesias, en las ludotecas, frente al computador, frente a la computadora, los medios. Ahí se forja lo que se espera de ellas y de ellos.
Por poner un ejemplo, la actual tendencia musical, que es cada vez impuesta con más fuerza, y eso quise decir, es cada vez más impuesta, es el reggaetón. Tiene toda una estética de lo que deben ser, cómo deben lucir los hombres, cómo deben lucir las mujeres, cuál es el papel que le toca desarrollar a los hombres en una relación amorosa y afectiva, cuál es el papel que le toca desarrollar a las mujeres. Y si tú pones en YouTube reggaetón y solamente ves los videos sin oír la letra, sin oír la música, solamente ver los videos, son puros machos alfas llenos de mujeres objeto. Totalmente. Y entonces vas a una fiesta y ¿qué es lo que ves? Hombres que quieren, o jóvenes que quieren ser machos alfa, rodeados de mujeres objeto, y mujeres que están dispuestas a ser mujeres objeto sin pasar por el colador lo que eso está Y si transmitiendo. nos detenemos a escuchar la letra, No, bueno, Eso ya, es sin letra. eso es sin letra. Sí. Y si mantenemos roles y estereotipos, si no nos vamos a la raíz que decía Celina, a la raíz del patriarcado, a deconstruir esta idea de que lo que representa ser hombre y lo que es masculino es mucho más valioso y es superior incluso económicamente a la idea de lo que es ser mujer y femenino, no hay modo de llegar a niveles de desarrollo humano aceptables, dignos, no hay modo. Colocaba Celina antes de irnos al corte perspectiva de género y desarrollo. Pues ahorita ya que la información está a la vista, no solamente podemos colocar ese tema, podemos colocar paz y desarrollo, igualdad y desarrollo. Los países con paz sostenible son países que gozan de enormes índices de igualdad. Durante mucho tiempo, los estudiosos y las estudiosas en temas de paz lo que habían hecho era estudiar el conflicto. Y tienen enormes teorías, grandes teorías de por qué un país, incluso como el nuestro, se nos empieza a deshacer entre las manos. Pero de unos años para acá se dedicaron a estudiar a los países que tienen paz sostenible y buscaron países que cuando hablaban de paz sostenible hablaban de paz de 6 décadas, ¿no? Okay. ¿Qué tienen esos países que logran tener paz sostenible? Y lograron desarrollar una teoría que el Instituto para la Economía y la Paz simplificó, digamos, en 8 pilares. Dijo, la paz se construye. Ese fue, digamos, un primer supuesto. La receta. Dicen, la paz no es ausencia de violencia, no solo, ni es ausencia al miedo a la violencia. Tú puedes combatir o tener más o menos controlada la violencia y el miedo a la violencia y aún así no tener una sociedad con una paz estable. Esos solo son un par de supuestos. El resto lo componen pilares, como les llaman, que incluyen derechos humanos, libertad de expresión, igualdad, bajísimos niveles de corrupción, Estado de Derecho firme, entre los primeros 5 que me acuerdo. Estos estudios están diciendo que más militares menos paz. No es más paz. También dicen, en sociedades como la que tenemos en este momento en México, es muy complicado construir los 8 pilares si no controlas tus niveles de violencia y de miedo a la violencia. Pero estos también dicen, ¿tener más militares es la respuesta? Hay distintas respuestas a esa pregunta. Autores que yo respeto mucho y personas de sociedad civil que yo respeto ampliamente dicen la respuesta es no. Y lleva 12 años siendo no. Cancún, que ahora es la ciudad donde más militares hay en el estado, al menos en lo que ha empezado a suceder, parece que confirma lo que esta gente dice. La respuesta aún es no. Lo que tú hablas de construir, hay que construir una paz. ¿Cómo empezar como sociedad a construir esa paz?
Porque ese es el tema. No nos involucramos muchas veces. Somos muy pocos los ciudadanos que realmente se involucran en los temas torales de una ciudad. A ver, lanzo 3 hipótesis. En Cancún y en la zona turística del estado de Quintana Roo, como en ningún otro lugar del país, hay trabajo, hay dinero, hay hombres y mujeres que trabajan, hay bonanza económica, ¿no? Ese no es nuestro problema. El problema es la disparidad de esa bonanza económica, como tienen unos, como quienes producen. Hay mujeres que trabajan, somos de los estados y de las entidades en las que el porcentaje de los que trabajan, las mujeres están casi por arriba de los hombres. Pero eso no construye desarrollo. Es decir, esas mujeres, en lugar de pensar que es una familia en la que el hombre y la mujer trabajan y entonces hay el doble del ingreso y entonces económicamente están balanceados y podrían ir como mejor, resulta que no. Resulta que el hecho de que la mujer trabaje no la pone en mejores condiciones a la familia ni a ella, sino la pone en mayores condiciones de vulnerabilidad. Porque ese trabajo, y aquí sí lo voy a decir cuando dices cómo construimos desarrollo, ese trabajo una semana tiene un horario y otra semana tiene otro horario. Y eso ahí los empresarios y las empresarias tienen una enorme responsabilidad, porque nadie puede hacerse cargo de una familia con unos horarios así. Claro, a la empresa le sirve muchísimo, pero a la familia le da el traste. Entonces, ¿cómo construimos paz y cómo construimos una sociedad más justa? Poniéndonos de acuerdo en un acuerdo con empresariado, donde esté la Secretaría del Trabajo y quien tenga que estar, y la Secretaría de Turismo, viendo el tema de los horarios, viendo el tema del transporte, porque una cosa es que te cambien el horario y otra cosa es que tengas que tener 4 horas para ir y 2 horas para ir y 2 horas para regresar. Entonces tu jornada laboral no es de 8, sino de 12 horas. Es decir, empezar a hacer equilibrios concretos para que la población pueda tener mejores condiciones. Eso también tiene que ver con presupuestos con perspectiva de género, porque todos estos cambios no se dicen, no se hablan ni se acuerdan en una mesa. Tienen que tener incentivos, tienen que tener mecanismos, tienen que ser políticas públicas para que esto pueda suceder. Entonces, escuelas de calidad, por decir alguna de ellas, escuelas donde se aborde el tema de la igualdad, donde yo voy a presumir el ejercicio que hacemos en CONALEP, donde las chicas de CONALEP están trabajando por su propio empoderamiento, es decir, por construir su autonomía, y ahí el embarazo adolescente ha caído, porque cuando las chavas adolescentes se empoderan de su propio cuerpo y de sus condiciones, entonces el fenómeno del embarazo adolescente, como lo saben en CONALEP, se redujo en más del 60%. Ellas son más, tienen una eficiencia terminal mayor, es decir, ahí hay un cambio concreto. ¿Qué es eso? 5 años de trabajo. ¿Qué es eso? Una política que todavía no es pública, que es una política, pero que da resultados. Y así como ir construyendo no la paz, sino mecanismos de paz por sectores y por sectores. Y voy a abonar a lo que estás tejiendo. Horarios humanizados. Lo tocaste, pero no solamente horarios humanizados a secas, sino horarios humanizados que sean compatibles con los horarios escolares y con los horarios del comercio. Si tu escuela entras a las 7, tu horario escolar, tu niña, tu niño entra a las 7 y sale a las 12. 11:30. Ok, 11:30. A ver, ¿qué trabajo hay de 7 a 11:30? No, ¿y qué transporte hay también? ¿Qué transporte hay? ¿Qué trabajo te da para que tengas un horario de 7 a 11:30? Tiene que ser esto tejido como en trenza para que tanto padres como madres puedan tener un horario en el que dejen hijos e hijas en la escuela, se vayan a trabajar y cuando salgan de trabajar pasen por esos hijos e hijas a la escuela y se vayan a comer a su casa. Y a esa hora también cierran los comercios. Y a esa hora, aquí tienes haz dobles y triples turnos, pero en general sale más barato explotar, ¿verdad?, que tener triples turnos. Y como tú dices, sentemos a la Secretaría del Trabajo, sentemos a la Secretaría de Educación y vayamos haciendo cambios en donde todo vaya siendo compatible. Las mujeres no van a regresar a quedarse en su casa. Porque no pueden. Y porque no pueden, no valen y no se vale. Aquí
aquí, no, digo aquí y en muchos, ya tampoco en casi ningún lado del país puedes vivir con un solo salario. Pero vamos a suponer que llegara el hado patriarcal y dijera, ok, voy a pagarle el doble al señor para que pueda mantener a la familia. No, pues págamelo a mí, que el señor se dedique a la familia. Podríamos hacer un arreglo así. Eso ni siquiera lo están pensando. Las mujeres deben tener absoluta libertad de ser y hacer lo que quieran. Y el Estado debe proveer todos los recursos, todas las estrategias, todo lo necesario para que volvamos a poder construir, a tejer una sociedad mucho más armoniosa, sí, desde los tipos de familia. No hay manera si tienes horarios como los que tienes. No hay manera si tienes exigencias como las que tienes. No hay. Y luego es muy fácil decir, ay, es que todo está en la familia. Sí. ¿Por qué la familia? Y ahí es donde preguntamos, sí, ¿en qué tipo de familia? ¿En qué tipo de familia? ¿De qué familia Claro. estás hablando? Disfuncionales en las que vivimos ahora, pues no se va a poder. Bueno, incluso las familias, o sea, no hay familias funcionales como tal, no hay un tipo solo de familia. Las familias somos de muchos tipos, pero tenemos que poner bases distintas para que el desarrollo sea lo más equitativo. Pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Y solo para cerrar, diríamos, y para eso la paridad también sirve. Claro. En la medida en que mujeres y hombres estén compartiendo todo el poder en todas partes, esto tiene que cambiar. Cambia, va a cambiar. En la medida en que los hombres hagan mucho más trabajo y tareas que ahorita solamente se le están encargando a las mujeres, las sociedades que lo han hecho dicen la discriminación baja y los niveles de paz aumentan. Más compromiso. Totalmente. Más compromiso de parte de las autoridades, de parte de los servidores públicos y viéndolo como perspectiva de género, básicamente. Ahorita viene la ley de movilidad, ojalá le vean en ese sentido. Ese es un tema que también lo vamos a abordar en un futuro. Lo abordaremos. Porque finalmente todo es una problemática social, sobre todo aquí en la zona norte del estado. Cecilia Valle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos estaremos convocando más seguido porque de verdad aprendemos sobre todo el mensaje que mandamos a las mujeres. Usted que nos ve detrás de la pantalla, yo creo que es importante también su opinión. Opine, ¿qué quiere saber? Pues aquí están las expertas precisamente en esos temas. ¿No, Celina? Muchísimas gracias. No, al contrario. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Pásenla usted muy bien.